La señal de los muertos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Medina y esta noche les voy a contar algo que me pasó hace unos años cuando trabajaba en el ferrocarril. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por el apoyo al canal. Sé que muchos de ustedes disfrutan de mis historias de terror basadas en experiencias reales y esta, créanme, es una de las más aterradoras que he vivido. Si les gusta el video, no olviden darle like y suscribirse. Bueno, para que entiendan cómo terminé en medio de este suceso, necesito contarles un poco sobre mi vida antes de todo esto. Antes de trabajar en el ferrocarril, llevaba una vida completamente diferente. Crecí en un pequeño pueblo en el norte de México y desde joven fui aficionado a la mecánica. Siempre me gustó desarmar cosas, entender cómo funcionaban y volverlas a armar. Mi padre trabajaba en los talleres ferroviarios y desde pequeño me llevaba a ver las locomotoras. Ahí nació mi fascinación por los trenes. Sin embargo, en mi juventud tomé malas decisiones. Me metí en problemas, conocí a la gente equivocada y terminé pagando por mis errores. Fui extraditado por delitos menores y pasé unos años fuera del país. No voy a entrar en detalles, pero cuando regresé a México, quise dejar todo eso atrás y empezar de nuevo. Mi oportunidad llegó cuando conseguí trabajo como telegrafista ferroviario en una estación de carga. Era un empleo tranquilo, bien pagado y, lo más importante, me mantenía alejado de los problemas. Pero fue en ese trabajo donde ocurrió algo que aún hoy me cuesta explicar, algo que me hizo cuestionar la realidad, la lógica y hasta mi propia cordura, algo que, estoy seguro, me dejó marcado para siempre. La historia que les voy a contar sucedió en la estación de ferrocarril de San Gregorio, un viejo punto de carga que había sido clausurado hace más de 50 años. Yo trabajaba en una estación cercana, pero por alguna razón, la señal de telégrafo de San Gregorio comenzó a emitir mensajes en clave Morse. Al principio pensé que era una interferencia o algún error del sistema, pero los mensajes eran demasiado claros como para ser una coincidencia. Peligro. Choque inminente. El primer mensaje apareció en medio de la noche. Estaba solo en la oficina, con el sonido del telégrafo resonando en la habitación vacía. Al principio intenté ignorarlo. La estación de San Gregorio estaba abandonada desde hacía décadas. No había forma de que alguien estuviera enviando esos mensajes. Pero entonces, la frecuencia de los avisos aumentó. No solo advertían sobre un choque, sino que mencionaban fechas, nombres y coordenadas exactas. Todo indicaba que algo terrible estaba por ocurrir en las vías cercanas. Traté de reportarlo a mis superiores, pero nadie me tomó en serio. Son fallas del sistema, me dijeron. Ese equipo es viejo, a veces se activa solo. Pero yo sabía que no era una falla. Sabía que alguien o algo intentaba advertirme de un desastre. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé archivos antiguos, hablé con viejos trabajadores ferroviarios y descubrí la historia detrás de San Gregorio. Hace más de 50 años hubo un choque fatal en esa estación. Un tren de pasajeros y un tren de carga colisionaron debido a un error en las señales. Murieron decenas de personas y, según los registros, el operador de telégrafo intentó detener la tragedia enviando mensajes de advertencia. Mensajes que nunca llegaron a su destino. Pero ahora, medio siglo después, alguien estaba tratando de evitar que la historia se repitiera. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Aquí empieza la verdadera pesadilla. Aquella noche, decidí ir a la estación de San Gregorio. Llevé una linterna, una radio portátil y mi viejo manual de código Morse, decidido a encontrar el origen de los mensajes. El camino hasta la estación estaba en mal estado, cubierto de maleza y estructuras oxidadas. Cuando llegué, la estación se veía exactamente como la describían los archivos.
un lugar olvidado por el tiempo, con paredes agrietadas y grafitis cubriendo lo que alguna vez fue un importante punto de tránsito ferroviario. Entré en la sala de telégrafo con el corazón latiendo con fuerza. El viejo equipo seguía ahí, cubierto de polvo, pero intacto. Revisé los cables, los transmisores, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero en ese momento, el telégrafo empezó a sonar de nuevo. Peligro, choque inminente. Mis manos temblaban mientras anotaba el mensaje. La señal provenía de un canal que no debería estar activo. En ese instante, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Corrí fuera de la estación y vi a lo lejos un tren avanzando por las vías en plena velocidad, sin señales de detenerse. No había luces, no había sonidos de bocina. Era como si se moviera por su cuenta. Traté de avisar a través de la radio, pero no hubo respuesta. Desesperado corrí hacia la vía para ver mejor, pero antes de llegar sentí una ráfaga de aire frío y de repente todo quedó en silencio. Cuando miré de nuevo, el tren ya no estaba, pero en el suelo, donde había visto las ruedas pasar, encontré algo que me dejó helado, un viejo reloj de bolsillo con la fecha exacta del accidente de San Gregorio grabada en la tapa. Esa noche entendí que la advertencia no era para mí, sino para evitar que la tragedia volviera a ocurrir. Y lo peor es que, aunque intenté alertar a las autoridades, nadie me creyó. Desde entonces, evito pasar por esa estación, pero cada vez que escucho el sonido del telégrafo, sé que alguien en algún lugar aún intenta advertirnos sobre un peligro que nadie más puede ver. Y eso, amigos, es lo más aterrador de todo. La bestia de los rieles. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Mateo Vargas y esta noche les traigo una historia que no solo me marcó, sino que hasta el día de hoy me sigue quitando el sueño. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por el apoyo que le han dado al canal. Sé que disfrutan mis relatos y esta vez les traigo algo que viví en carne propia. Si les gusta el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Para que entiendan el contexto, necesito contarles un poco sobre mi vida antes de lo que pasó. Crecí en un pequeño pueblo del norte de México, donde los trenes eran parte de la vida diaria. Desde niño, me fascinaba ver cómo cruzaban el horizonte, rugiendo como bestias de hierro que nunca se detenían. Mi padre trabajaba en los rieles, y yo seguí sus pasos. Me convertí en maquinista a los 25 años, con un amor profundo por la locomotora y el sonido de los rieles al vibrar bajo su peso. Pero mi vida no siempre fue tranquila. Tomé malas decisiones, me metí con la gente equivocada y terminé pagando por ello. Fui extraditado por un delito menor, algo que prefiero no detallar aquí. Pasé un tiempo fuera del país, aislado de todo lo que conocía. Cuando regresé, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a tomar el camino equivocado. Conseguí trabajo de nuevo en el ferrocarril y me dediqué a hacer lo que mejor sabía: conducir locomotoras a través del vasto y solitario paisaje del norte de México. Sin embargo, en una de esas noches de trayecto, descubrí que en las vías no solo habitan los trenes ni los maquinistas. Descubrí que algo más nos observa desde la oscuridad. Era una noche cerrada, sin luna, y con el viento soplando fuerte entre los cañones y montañas. Conducía una locomotora de carga a través de un trayecto poco transitado, un tramo que cruzaba un túnel antiguo que se decía había sido construido sobre tierras malditas. No creía en supersticiones, pero lo que vi esa noche me hizo cuestionarlo todo. Mientras cruzábamos el túnel, sentí un golpe seco sobre el techo de la locomotora. Pensé que era alguna roca desprendida, pero entonces vi algo en el reflejo de los cristales. Algo grande, moviéndose entre los vagones con una velocidad imposible. No estaba solo en la cabina. Mi compañero, un viejo maquinista de nombre Ezequiel, también lo vio. ¿Viste eso?, me dijo con la voz quebrada. Apenas tuve tiempo de responder cuando un chillido inhumano resonó en la estructura de metal
El tren comenzó a sacudirse como si algo enorme lo recorriera con fuerza. Las luces parpadearon y por un instante sentí un peso sobre el techo, justo encima de nosotros. Ezequiel sacó un machete viejo que siempre llevaba consigo y me dijo que no mirara hacia arriba, pero era imposible no hacerlo. Fue entonces cuando la vi. Entre los destellos intermitentes de la luz apareció su silueta, una criatura de gran tamaño, con extremidades alargadas, garras afiladas y ojos rojos que ardían como brasas. Corría sobre los vagones con una facilidad aterradora, como si no le afectara la velocidad ni el movimiento del tren. Intenté acelerar, pero el túnel era largo y estrecho. No podíamos hacer otra cosa más que seguir adelante y esperar que lo que fuera esa cosa desapareciera. Pero no lo hizo. Saltó hacia la locomotora, aferrándose al metal con sus garras y mirándonos fijamente a través del cristal frontal. Lo que pasó después... Bueno, si creen que hasta aquí la historia es aterradora, esperen a escuchar lo que ocurrió cuando logramos salir del túnel. Apenas emergimos del túnel, la criatura soltó un alarido que me heló la sangre. Con un movimiento imposible, se deslizó hasta el último vagón y saltó hacia la oscuridad del desierto. El tren siguió su marcha, pero Ezequiel y yo estábamos en shock. «No estamos solos en estas vías», murmuró mi compañero con la mirada perdida. Al llegar a la estación, intentamos contar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que seguramente habíamos visto un animal o que el cansancio nos estaba afectando, pero sabíamos lo que vimos. Y lo peor de todo es que no sería la última vez. A partir de esa noche, cada vez que cruzábamos aquel túnel, sentíamos su presencia. A veces escuchábamos golpes en el techo, otras veces veíamos esos ojos rojos brillando entre los vagones. Nadie nos creía, pero nosotros sabíamos que algo acechaba en la oscuridad. La última vez que la vi fue la noche en que casi perdemos el tren entero. Pero eso es una historia para otro video. Los nahuales del ferrocarril. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Morales y esta noche les traigo una historia que todavía me cuesta contar. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por el apoyo y recordarles que si les gusta el video, dejen su like y suscríbanse. Ahora sí, prepárense para algo que no se me ha borrado de la mente, aunque ya han pasado años. Antes de todo esto, trabajaba en el mantenimiento de las vías del tren en el istmo de Tehuantepec. No era un trabajo fácil, jornadas largas, calor sofocante y peligros constantes. Pero era honesto y me daba para vivir. Mi equipo estaba formado por 5 personas. Jacinto, el más viejo del grupo. Ortega, un hombre callado pero con buen ojo para detectar problemas en las vías. Los hermanos Salgado, siempre bromeando, pero trabajadores como pocos. Y yo, el más joven en aquel entonces. La ruta que nos asignaron atravesaba montes densos y tierras que los lugareños llamaban sagradas. No éramos gente supersticiosa, pero escuchábamos historias. Se decía que ciertos animales no debían ser molestados, que si uno veía a un coyote mirándolo demasiado tiempo, lo mejor era apartar la vista y seguir caminando, que si un búho cantaba cerca del campamento, mejor no salir de la tienda. Al principio nos reíamos de esas advertencias, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Una noche, mientras terminábamos unos arreglos cerca de una curva peligrosa, Jacinto nos pidió que recogiéramos todo antes de que cayera la noche por completo. «No quiero estar aquí cuando anochezca», dijo con una seriedad inusual. Nadie le discutió, pero justo cuando nos disponíamos a retirarnos, escuchamos un aullido largo y profundo, demasiado cerca para ser de un coyote cualquiera. Ortega encendió su linterna y la dirigió hacia el monte. Entre los matorrales vimos unos ojos brillantes. No eran de un animal común, eran demasiado grandes,
demasiado inteligentes. Luego, un segundo par de ojos apareció, y un tercero. El aire se volvió denso, nadie se movía. Los hermanos Salgado se miraron entre sí, y uno de ellos murmuró: «No estamos solos». Los ojos comenzaron a moverse, y fue entonces cuando los vimos. Eran coyotes, sí, pero había algo extraño en ellos. Caminaban con un propósito distinto, casi como si estuvieran estudiándonos. Uno de ellos se irguió un poco más de lo normal y juro que su silueta parecía diferente. Jacinto, sin dudar, sacó su machete y nos hizo una señal con la cabeza. «Nos vamos», dijo en voz baja. Nadie discutió. Pero cuando dimos un paso hacia atrás, los animales hicieron lo mismo, siguiéndonos con la mirada. Cuando finalmente alcanzamos la camioneta, respiré con alivio. Pero entonces, justo antes de cerrar la puerta, escuché algo que me heló la sangre. Una risa, baja, burlona, proveniente del monte, donde estaban los coyotes. Desde esa noche, supimos que algo nos estaba acechando. Y lo peor es que no era solo un simple animal.